Estar en el mar en medio de la noche es realmente algo imponente. Pero bueno, allí estábamos. Íbamos navegando a toda marcha, cuando de pronto en medio de la noche sentimos un ruido extraño, identificamos que era un motor y entonces comenzamos a ver los reflejos de las luces de alguna embarcación que se acercaba en el agua. ¡Wow! Fue un momento que nunca olvidaré. Mi padre y los demás tuvimos que tomar la decisión de lanzarnos al agua para fuera lo que fuera que se acercaba a nosotros, cuando pasaran y observaran, pensaran que era una embarcación a la deriva. Así es que en medio de la noche tuvimos que lanzarnos al agua y cobijarnos debajo de la embarcación, de nuestra embarcación, aguantándonos a nuestra embarcación. Y así pasó junto a nosotros un barco que iba en dirección a Cuba, un barco soviético. A nuestro pensar, en medio de la noche definitivamente el barco tiene que haber sentido la presencia nuestra, tiene que haber visto la embarcación, y tal vez sin otra opción quisimos pensar que el barco nos había ignorado, había pensado que era una embarcación vacía, de modo que nos mantuvimos en el agua hasta que el barco desapareció en el horizonte. Volvimos sobre nuestra embarcación y continuamos. Recuerdo que en medio de aquella abrupta oscuridad comenzamos a ver los reflejos de las luces de Cayo Hueso. Fantástico. Cuando de pronto sentimos una explosión y se iluminó todo a nuestro alrededor como el día. Recuerdo que de la oscura, de aquella negrura tan oscura, de momento mis ojos se iluminaron y vi el mar completamente azul. Era una luz de bengala que un barco silencioso había lanzado ya estando muy cerca de nosotros. Era un guardacosta de Cuba, del gobierno comunista. Nos apresaron. El regreso fue violento. Pensé muchas veces que perderíamos la vida. Por suerte, ¿no? Hasta que llegamos a la costa. En la costa nos esperaban, creo que un ejército completo, armado de pies a cabeza, para recibirnos. Y a partir de ese momento que tocamos tierra, recuerdo que no volví a ver a mi padre hasta 3 años después. Porque de ahí yo fui llevado, empezamos por cárceles de menores, después fui pasado a cárceles de adultos, de presos políticos, y así viví una odisea que no le deseo ni al peor de mis enemigos. Recuerdo que fue un juicio brutal, fue un juicio terrible. Mi padre fue condenado a 3 años por intento de escape de la isla. Yo fui condenado a 3 años y mi madre fue condenada a prisión domiciliaria por el hecho de que tenía un niño pequeño de brazos. Solo podía ir al mercado, a hacer el mercado y a cosas así estrictamente importantes. El resto tenía que permanecer con el baby dentro de la casa sin derecho a visitas ni a salir, absolutamente a nada, solo a las visitas de su esposo y de su hijo, que era yo. Conocí las torturas del gobierno comunista, queriendo sacarme secretos, queriendo sacarme nombres de las personas que estaban alrededor de todo el plan que mi padre había hecho, cosa que no pudieron lograr. También torturaron mentalmente a mi madre, fue muy fuerte para ella. Incluso toda esa situación de cárceles, pienso que fue lo que produjo su muerte. Ella era una mujer delicada y no pudo soportar la fuerza arrasante de toda aquella terrible situación.
Sí, fue una situación muy difícil de mi vida. Conocí el horror de la cárcel, a pesar de que es siempre mucho mejor, porque es una cárcel política, pero me marcó para toda la vida. Esa experiencia fue arrasadora, marcó mi vida para siempre. Después de todo ese horror carcelario, recuerdo de la muerte de mi madre, que me permitieron salir al funeral, y del funeral tuve que regresar de nuevo a la cárcel. Después de todo ese inmenso sufrimiento, finalmente mi padre y yo obtuvimos la libertad, que fue una libertad absurda, una libertad muy condicionada por el gobierno asesino y comunista de Cuba, porque salimos a una libertad a la calle sin derecho a nada, mal vistos por toda la sociedad, a enfrentar los agobios, el rechazo de vecinos, de compañeros de trabajo. Los trabajos que se nos ofrecían eran lo que no quería nadie, lo último. Fue una etapa realmente, realmente dolorosa y muy extensa, muy larga, hasta que el destino quiso que todo cambiara, y de buenas a primera me vi ante la policía a tomar una decisión. El gobierno cubano me dijo que por situaciones adversas que estaban ocurriendo en la isla en ese momento, empezaban los primeros destellos de contrariedad y de fuerza del pueblo de quererse rebelar. Me dijeron, bueno, cuando estemos en momentos de crisis como es este momento, nos vemos obligados a encerrarte en la cárcel, porque tú eres un elemento peligroso por tu historial político. Nos vemos obligados a encerrarte en la cárcel. Y solo cuando tengamos el control de todo en el exterior, entonces te volveríamos a dejar salir. La otra opción es que aceptes un exilio obligado y salgas del país. Lógicamente, yo acepté la segunda opción, y así fue que de la noche a la mañana, sin siquiera haberlo planeado, me vi envuelto en la salida finalmente de aquella cárcel país, de aquella cárcel de horror, para llegar a los Estados Unidos de América. Entonces, comencé a vivir.